Bienvenidos a Frontera Geek. El cazador de la jungla versus el cazador de la ciudad. ¿Quién es el mejor cazador? Descubrámoslo en el video de hoy. Todo fanático de la saga de Predator o Depredador sabe que según el lore de los cazadores Yautja existen cazadores novatos, experimentados y veteranos. Pero ¿cómo definir qué cazador es el mejor cuando ambos están en el mismo rango de jerarquía? El cazador de la jungla y el cazador de la ciudad, los antagonistas de las dos primeras películas de la franquicia, aquellas con mayor cantidad de fans y que exhibieron a los dos más icónicos extraterrestres de la saga. La pregunta que tantas veces y por tanto tiempo nos han hecho: ¿quién es el mejor cazador entre estos dos? Si bien nunca se han enfrentado ni competido en el mismo escenario, un análisis de los hechos de sus respectivas historias y de los lineamientos del código de honor de los Yautja pueden darnos señales claras de quién es el cazador más capaz. Pero antes de comenzar, enviamos un agradecimiento a los miembros del canal y a nuestros Patreons. Muchas gracias a todos ustedes. Su apoyo no solo nos ayuda a seguir en este proyecto, también nos motiva a continuar haciéndolo. Veamos los antecedentes. 1987. La selva de Valverde. Lugar donde un equipo militar de élite es enviado con la misión de rescatar a un grupo de diplomáticos que habían caído como prisioneros de las guerrillas de la zona. Un segundo grupo, puesto que el primero fue encontrado aniquilado y aberrantemente mutilado. Después de su intervención, el equipo es acechado y diezmado por un cazador extraterrestre que es derrotado finalmente por el único sobreviviente del grupo, el mayor Alan Dutch Schaefer, el líder del equipo. Varios años después, en la ciudad de Los Ángeles, una guerra entre mafias y la policía sume la ciudad en caos y violencia, lo cual atrae a un nuevo cazador del espacio. El extraterrestre arrasa con los salvajes guerrilleros de ambos bandos. Se enfoca en presas con un tipo de poder que va más allá del físico, también en objetivos del bando policial. Pero es finalmente derrotado por el detective Mike Harrigan, aquel que por su actitud rebelde y osadía al actuar capturó su atención desde un principio. Dos cazadores muy capaces, con gran cantidad de trofeos y logros, pero para saber cuál es el mejor, tenemos que analizar muchos aspectos. El escenario. La selva de Valverde, caluroso lugar cuya accidentada topografía posiblemente favorecía al cazador actuando como medio natural de fácil mimetización y de aislamiento de las potenciales presas. En el otro lado, tenemos la ciudad de Los Ángeles, escenario igual de caluroso pero completamente opuesto en el aspecto del aislamiento. Una ciudad superpoblada y ruidosa donde la cacería atrae la atención y alerta inmediata de testigos y todos aquellos que encuentren los rezagos de las sangrientas intervenciones del cazador. Ciertamente la selva facilita el pasar desapercibido, mientras que en la ciudad es mucho más difícil no ser descubierto. Mayor dificultad para el cazador de la ciudad significaría victorias más valiosas. Sin embargo, hay otro punto importante respecto al escenario. Y es que la forma en que el equipo de Peter Keyes logra arrinconar al Yautja es aprendiendo su rutina de alimentación y siguiéndolo al punto donde siempre volvía, un frigorífico de carne. El cazador de la ciudad no tenía que preocuparse por alimentarse, tenía un lugar donde saciarse siempre. En la selva, en cambio, el Yautja no tenía esas comodidades, de manera que su campaña no solo implicaba cazar de manera deportiva, sino también para sobrevivir. Las armas. El cazador de la ciudad exhibió, además de las cuchillas y plasmacaster de su predecesor, otros tipos de armas y gran maestría en su uso. La lanza retráctil, el Smart Disc, el lanzarredes y el arma de arpones de su brazalete. Algo que quizás puede implicar que este cazador estaba entrenado con muchas más armas que aquel con el que hoy lo comparamos. Quizás el uso de nuevas y diferentes armas obedece a que este guerrero ha tenido la necesidad de aprender nuevos modos de cazar. Esto deducido de la variedad de trofeos que exhibe la nave de su clan. Podríamos estar ante un Yautja que se ha entrenado más que su predecesor, uno que es maestro en el uso de varios tipos de diferentes armas y que puede usar con diferentes estrategias. Sin embargo,
Tenemos que tener en cuenta que todo ese armamento adicional que le provee mayor eficacia y algunas ventajas es usado con seres humanos, el mismo tipo de presa que el cazador de la jungla logró abatir múltiples veces haciendo uso solo de su plasmacaster y las cuchillas de su brazalete. Si tenemos en cuenta el código de honor de los cazadores, uno de los puntos es el de igualdad de condiciones, el cual dictamina que mientras menos equipo y armas utilicen, más valiosa es la victoria y por ende, mayor reconocimiento merecerán por sus logros. De este modo, podemos deducir que el cazador de la jungla, al valerse tan solo del plasmacaster y su garra como arma de cuerpo a cuerpo, tiene victorias más significativas que las del cazador de la ciudad, que gozaba de ventajas por manejar mayor equipamiento. Este punto se cimenta mejor al analizar y complementarlo con el siguiente. Pero antes de eso, recuerda que si quieres ayudarnos a que podamos seguir trayéndote contenido, puedes hacerte miembro del canal o de nuestro Patreon y así también obtener algunos beneficios exclusivos. Te esperamos. Sigamos con las presas. En la jungla, los primeros en caer ante las habilidades del Yautja son los del equipo de Jim Hopper, quien, tal como lo describe el propio Dutch, era un boina verde de Fort Bragg. Hopper era el líder de un equipo que, según se dice, constaba de 6 boinas verdes, título referente a las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos, hombres con entrenamiento, físico y capacidades superiores a las del soldado estándar. Y pese a eso, todos ellos fueron acechados, asaltados y aniquilados por un solo cazador Yautja. El mismo que posteriormente también acechó al equipo élite de Dutch y del cual logró aniquilar exitosamente a 6 hombres que, como la película misma mostró durante su intervención al campamento de la guerrilla, eran expertos combatientes, entrenados, experimentados y en un estado físico óptimo. Ciertamente, los trofeos obtenidos en la jungla provenían de presas dignas de ser cazadas. Por otro lado, en Los Ángeles, el Yautja es atraído por los conflictos entre la policía y los carteles de droga colombiano y jamaiquino. Hombres con impresionante armamento, pero que evidentemente carecen de un entrenamiento militar especializado, lo cual los hacía presas menos desafiantes. Y aunque hay que tener en cuenta que los asaltaba en grupo, muchos de ellos se encontraban bajo efectos narcóticos que obviamente disminuían su capacidad de respuesta. Características aplicables para ambos carteles atacados. Otro grupo grande de víctimas corresponde a delincuentes comunes y civiles armados, los cuales evidentemente tampoco tenían ningún tipo de preparación o entrenamiento. Y finalmente, la policía, donde el equipo de Harrigan tuvo 2 bajas, los detectives Archuleta y Lambert, quienes si bien tenían entrenamiento de acuerdo a su cargo, no pueden compararse con los soldados de élite. Finalmente, el Némesis. Aquel que dejó de ser presa y que finalmente los derrotó, el mayor Alan Dutch Schaefer y el teniente detective Michael Harrigan. Desde sus primeras intervenciones, Dutch demostró ser un gran estratega. Exhibía una fortaleza física sorprendente, incluso para los mismos miembros de su equipo. Dutch logró sobrevivir al acecho del extraterrestre y, habiendo conocido a su rival por azares del destino, elaboró un plan para enfrentarlo, el cual demandó que haga uso no solo de su entrenamiento y conocimientos, sino también de su gran fortaleza física. Finalmente, habiendo recibido el reconocimiento de su adversario, Dutch usó la excesiva confianza de su oponente para hacerlo caer en una trampa y así vencerlo. Por otro lado, durante los conflictos iniciales en Los Ángeles, Mike Harrigan demostró ser muy audaz y osado. Llegaba tan lejos como fuera necesario, incluso si eso demandaba que cruzara las líneas que limitaban su cargo y sus funciones. Estaba en buen estado físico, aunque no tenía la masividad muscular de los anteriores protagonistas. Su comportamiento evidencia entrenamiento, experiencia y capacidad, lo cual, al conocer la realidad de lo que enfrentaba gracias a Peter Keyes y a un sistema de camuflaje inoperativo, le permitió enfrentar al extraterrestre, el mismo que, tras varios asaltos en diferentes circunstancias, cayó finalmente, presa de su propia arma en manos de su oponente. Resaltamos que al igual que con Dutch, el Yautja no ejecutó inmediatamente a su adversario, error que les dio a los humanos una ventana para contraatacar y que finalmente les arrebató la victoria.
Dos duelos impresionantes, donde ambos hombres demostraron sus fortalezas, pero creo que es evidente que Harrigan tuvo numerosas ventajas que Dutch no tuvo. Armamento, protección, distractores, incluso las propias armas del extraterrestre, y lo que es más importante, el conocimiento sobre su adversario. Dutch logró sobreponerse haciendo uso de su astucia y su propia fortaleza física, lo cual no solo lo haría un trofeo más valioso, sino también un contrincante mucho más peligroso. Conclusión. Ambos cazadores tuvieron ventajas o dificultades, dependiendo del ambiente donde se desempeñaron, pero el cazador de la jungla usó mucho menos equipamiento para su campaña, lo cual, según el código de honor de los Yautja, haría sus victorias más valiosas. Y sumado a esto, hay una frase que dice: un hombre se mide por la fortaleza de sus enemigos. Si aplicamos esto a los depredadores, creo que es evidente que es también el cazador de la jungla el que enfrentó a presas mucho más peligrosas. Y sin despreciar al contrincante, es el Jungle Hunter el mejor cazador entre estos dos depredadores. Recuerda que nuestro análisis está muy ligado al código de honor de los Yautja, así que si aún no lo conoces, lo tienes disponible en el canal. Esta es una pregunta que nos habían hecho incontables veces en el canal, y finalmente les compartimos nuestro análisis. ¿Estás de acuerdo con nosotros? Te leemos en los comentarios. No olvides dejarnos tu like, compartir el video, suscribirte al canal activando la campanita y también recuerda que si te gusta Frontera Geek, puedes ayudarnos a continuar trayéndote contenido uniéndote a nuestro Patreon o las membresías del canal. Soy Dexeo, gracias por la preferencia. Hasta la próxima.